Buenos días, hermanas y hermanos. Es con mucha alegría que estoy otra vez reunido con ustedes a pesar de la distancia. Es un placer saber que están me escuchando y participando en esos momentos de adoración a Dios. Anuncios, North Valley está dando alimentos otra vez los viernes a partir de las 9 de la mañana. Puede venir con su automóvil para recibir. Y si no tiene automóvil, puede venir en la tarde aquí a las 4 con su carrito y va a recibir también una caja de alimentos, o sábado en la mañana a partir de las 7. Manny Flores, que es el director de North Valley, estaba con COVID, pero está recuperando, todavía está un poco débil, pero ya pasó lo peor y luego va a estar reincorporando en el trabajo. Ahora, yo preparé un sermón hoy sobre el bautismo de Jesús y yo quiero comentar y explicar un poco el sentido del bautismo para nosotros, pero por los eventos de esta semana, yo tuve que escribir un sermón completamente distinto. Entonces yo voy a leer ahora una parte del libro de Miqueas, capítulo 6, y yo voy a hablar sobre los eventos de esta semana al punto de vista de la fe cristiana. Miqueas, capítulo 6, a partir del versículo 6. ¿Con qué prevenderé a Jehová y adoraré el alto Dios? ¿Vendré antes él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti, Jehová, solamente hacer juicio, hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Que Dios bendiga para nosotros la comprensión de esas palabras. Yo he dicho aquí de este púlpito más de una vez en los últimos 2 o 3 años que yo no me llamo cristiano más. Los autoproclamados evangélicos que se han vendido para poder con el gobierno actual y han distorsionado el nombre de cristiano para vender el nombre de cristiano, para dar un poco de sabor de religiosidad al señor Trump. Ellos son herejes, no son cristianos en el sentido pleno de la palabra, son herejes porque están distorsionando lo que quiere decir cristiano. Entonces yo no me llamo más cristiano, yo me llamo seguidor de Jesús de Nazaret. Los primeros cristianos se llamaron así, no se llamaron cristianos, eran llamados cristianos después de casi 100 años. Al principio eran llamados seguidores de Jesús. Entonces yo me llamo un seguidor de Jesús, para no ser confundido con esos bandos de salafrarios y ladrones y charlatanes en la televisión, en las iglesias, que están distorsionando la fe cristiana, predicando un mensaje de prosperidad que es una doctrina falsa y dando su nombre de evangélico para bendecir un hombre inmoral, un hombre que no sabe nada de la fe cristiana, un hombre que no puede citar ni el nombre de un libro en la Biblia, pero se dice que es cristiano. Entonces, esos líderes como Pat Robertson y Joel Austin o Franklin Graham, son ladrones, todos, son ladrones. Están distorsionando la palabra de Dios
dizendo que são cristianos, me dá dinheiro, etc. É horrível. Então, em primeiro lugar, eu quero aclarar isso. Esses homens, todos esses chamados evangélicos, são hereges. São hereges que estão distorcionando a fé cristiana. Uns anos atrás, em 1972, eu era um missionário da Igreja Metodista em Brasil. Eu, quando cheguei a Recife, a missão metodista havia feito um trato com a Igreja Presbiteriana para alquilar uma casa da Igreja Presbiteriana para mim e minha família. A casa era muito boa, não era assim uma coisa impressionante aos padrões norte-americanos, era uma casa sencilla, pero em los padrões brasileiros, em Recife, nessa época, era uma casa muito boa. E eu estava trabalhando com gente profundamente pobre, pero pobre, vivendo em casas de cartão de papel, de techo de umas hojas de zinc, o piso de terra, e eu me senti muito desequilibrado trabalhando com essa gente durante o dia, regressando com minha casa, que era muito boa. E eu estava muito agonizando sobre a distância entre minha casa e a casa desta gente, e não sabia o que fazer. Pero um amigo chegou a falar comigo, um amigo que participava na resistência à ditadura. Ele era, nessa época, chamado subversivo, estava na clandestinidade. E eu disse, Fred, você está agonizando sobre uma coisa que não deve preocupar-se. Porque são apenas duas categorias de gente no mundo, e não é rico e pobre. Não é branco e negro, não é gringo e latino. Todas essas categorias são falsas. Existem, mas não são importantes. Apenas duas são importantes. A gente que é pueblo e a gente que é antipueblo. Ele disse que, Fred, você é dedicado a servir ao pueblo, então não se preocupa por el hecho que sua casa é melhor que a casa da gente com que está trabalhando. Se você for a vender, todos você tem que ir viver numa casa como eles têm, você não vai fazer nada para eles. Agora você está fazendo muita coisa para eles. Bem, independentemente da maneira que eu valorizou meu trabalho, eu estava com toda razão. São apenas duas categorias. E não é protestante e católica, não é americano e todo mundo, não é... Não dessas categorias, é gente que é pueblo e gente que é antipueblo. E nós outros aqui, neste país, hemos sofrido 4 anos de governo profundamente antipueblo. Isso não tem nada que fazer com partido político, não é por ser republicano. O senhor Trump não tem nada com o partido republicano. O partido republicano não existe mais, é o partido trumpista. Ele já distorcionou completamente o Partido Republicano. Há muita gente deste partido que ha abandonado, agora se declaram independentes ou han partido para o Partido Demócrata, porque percebem que o Partido Republicano se vendeu por completo para o Sr. Trump, por medo dele. E a gente, o governo dele ha sido um governo absolutamente antipueblo. Não é por ser republicano, é por ser antipueblo que temos que criticar este governo. Quando ele entrou, muita gente pobre, classe de trabalhadores ou menos que isso, votaram em Donald Trump porque ele prometeu ajudar essa gente. A gente da classe trabalhadora nos Estados Unidos foi abandonada por ambos partidos, mais ou menos 40 anos atrás, quando Ronald Reagan era presidente. Ele se vendeu também ao Partido Republicano e hizo todas as coisas no governo dele contra o povo, beneficiando somente os ricos. E de allá para cá, a classe trabalhadora nos Estados Unidos e das famílias pobres han sofrido coisa em cima de coisa.
Y debido a eso, esa gente en 2016 votó para Donald Trump, que prometió ayudar a esa gente. Ahora, en esos 4 años de gobierno de él, no ha hecho nada para la gente pobre. Más bien ha perjudicado a la gente pobre. Él ha beneficiado solamente la clase más rica. En cuestión de legislación, la cosa más importante que el gobierno de Trump ha hecho es una modificación de las leyes tributarias, los impuestos, dando millones y millones de beneficios para la clase alta. El primero 1% encima ha recibido miles de millones de beneficios del gobierno de Trump. Y la gente de la clase media para abajo, nada. Él no ha beneficiado a esa gente, pero él continúa engañando a la gente al punto de que en la elección en noviembre, él ganó 73 y más millones de votos. Es una cosa increíble, porque la gente pobre, mucha gente de la clase trabajadora votó por él por segunda vez, a pesar de que en 4 años no hizo nada para la clase trabajadora. No hizo nada para la clase media. Hizo cosas solamente para la clase más rica. Pero la gente enganada votó por él. Ahora, de noviembre para acá, él vive diciendo que él no perdió la elección, que él fue robado. Todo, inclusive la gente en el gobierno federal, gente nombrada por él, con el cargo de garantizar la fidelidad del proceso electoral en los Estados Unidos, declararon que no había ningún caso de fraude en todas las elecciones del 3 de noviembre. Y el hombre que era encargado de eso fue demitido inmediatamente por el señor Trump, porque él dijo la verdad, que no había fraude. Pero el señor Trump no puede aceptar el hecho que él fue derrocado, que él perdió, y perdió feo. Y él vive diciendo hasta hoy que fue robado. Y esta semana, el miércoles, esta semana que pasó, él incentivó un grupo de miles de personas a atacar el Capitolio Federal del gobierno americano. Invadieron, con la complicidad de la policía que tenía la responsabilidad de proteger. Unos años atrás yo llegué a Washington como turista y yo estaba paseando ahí, sacando fotos, como usted sabe, yo hace mucha fotografía. Y yo llegué frente al Capitolio y yo quería sacar unas fotos de la Corte Suprema, que está al otro lado de la calle. Entonces yo quería subir ahí unos 3 o 4 grados de la escalera que va para el Capitolio. Yo estaba subiendo ahí. De repente llegaron 2 policías diciendo, usted no puede subir aquí, es prohibido. Ok, está bien, yo bajé. Yo quería apenas subir para tener un ángulo mejor para sacar una foto de la Corte Suprema. Yo fui bloqueado y hasta amenazado por la policía porque estaba invadiendo un espacio que es prohibido para alguien que no es miembro del Congreso entrar. Ahora, yo vi en la televisión, ya estamos de cuarentena, yo estaba interesado en ver cómo iba a pasar este proceso de miércoles del Congreso, certificar la elección y el paso final en el proceso electoral, certificar os votos do colégio eleitoral. Eu estava interessado e eu vi essa multidão chegar aí frente ao Capitólio e subir a escalera sem nenhum polícia dizer nada. Não havia polícia. Mas arriba havia uma fila de polícia em um rinconcito observando, não fazendo nada. E toda a gente subiu a escalera até a entrada a la galeria do Capitólio, um lugar onde nada e nunca é permitido. Como eles chegaram allá, não sei porque não havia um perímetro de polícias antes, porque o senhor Trump havia dito há um mês
había dicho que iba a hacer alguna cosa en este día para prohibir y no permitir la certificación del colegio electoral. Había en Facebook, en Twitter, en Instagram y otras cosas así, llamando a la gente. Él llamó a la gente para venir a Washington para protestar el robo de la elección y protestar en forma de lucha, de combater y no permitir que esa elección sería certificada. La policía supo que iba a ser un problema y no puso nada ahí para defender. Yo no podía subir 3 grados ahí para sacar una foto. Ningún turista puede subir ahí. Miércoles, miles de personas subieron ahí hasta arriba. Porque el presidente había coordinado eso con la policía. Y el resultado que ellos entraron en el Capitolio amenazando todo el Congreso, los representantes y los senadores, amenazando. Es decir, algunos miembros de la policía no llevaron a serio su responsabilidad y eso podría haber sido mucho peor. Porque si habían logrado entrar en el Senado o en la Cámara de Representantes, estaban armados algunos con rifles. Y no sabemos con pistola porque el sistema de pasar por el metal detectors no funcionó, no había nada haciendo eso, simplemente entraron. Y había gente con rifles y seguramente había gente con pistolas, no podía ver. Y si había entrado, podía haber matado senadores y representantes. Y por el hecho de que algunos policías llevaron a serio su responsabilidad, defendieron. Hasta una señora intentando invadir a él fue víctima de un tiro de un policía y se murió. Y 3 otras personas se murieron de problemas de ellos, ataque de corazón y todo eso, causado por ellos mismos. Y un policía fue muerto, alguien tiró un extinguidor de incendio y golpeó a este señor en la cabeza y mató. Todo incentivado por el presidente antipueblo. Eso no tiene nada que ver con partido político, tiene que ver con un presidente que es antipueblo, que está trabajando hace 4 años solamente para servir a él y los ricos de este país. Es una vergüenza completa. Y ahora el Congreso está estudiando cómo retirar ese hombre. Yo tengo 10 días más de gobierno. Hoy es el día 10, hasta el día 20 de enero él es presidente. Es un hombre peligrosísimo. Anteayer, el viernes, un grupo de más de 50 psiquiatras y psicólogos declararon que este hombre tiene una enfermedad mental y es peligroso para él tener el poder de la presidencia, porque él puede hacer muchas cosas para hacer daño a este país. Ya hizo un daño que nunca fue hecho. Nunca. En 1812, el ejército británico, en guerra contra el gobierno revolucionario americano, invadió Washington y invadió el Capitolio e intentó prender fuego. Pero desde 1812, cuando estábamos en guerra contra Inglaterra, nunca nadie ha entrado en este edificio. Mismo en la guerra civil, Abraham Lincoln mandó terminar el domo que estaba faltando. Dice que no, vamos a terminar eso mismo con la guerra, porque es un símbolo de la unidad de los Estados Unidos. Este presidente antipueblo atacó, incentivó,
Y lo peor es que había decenas de autobuses alquilados por iglesias evangélicas llevando gente para este evento. Había centenas de gente declaradamente evangélico participando nesse ataque ao Capitólio. Uma vergonha sem tamanho. Então, agora o Congresso está buscando, tem 3 opções, estão solicitando ao presidente a renunciar, que seria a coisa mais sencilla. A outra é de utilizar o elemento 25 da Constituição, que dá ao vice-presidente e ao gabinete do presidente o direito e a obrigação de reunir-se e, se a maioria está de acordo, declarar o presidente incapaz de cumprir com seus deveres e suspender o mandato dele hasta que pode declarar que está em ordem. Eles devem fazer isso, deve haver hecho isso o jueves passado, mas não hecho. E a terceira é um impeachment, outra vez. E seguramente amanhã em o Congresso, a Casa de Representantes vão a votar e vão impeachar este presidente. Aí tem que ir para o Senado outra vez, para um tribunal. Mas temos que apoiar este processo, temos que exigir que este homem seja tirado da Casa Blanca. Não por ser republicano, mas por ser antipueblo. Antipueblo. Não podemos ter um homem como presidente do país que faz atos criminais como ele hizo esta semana e que faz coisas em contra do pueblo dos Estados Unidos. Em nome de Deus, temos que nos levantar e dizer que quita este homem da Casa Blanca. Não vamos esperar 10 dias, porque ele pode fazer muito dano todavia em 10 dias. Ele pode declarar uma guerra contra qualquer país e nos meter em um lío tremendo à saída. E temos que eliminar este homem do poder. Temos que, em nome de Deus, apoiar o Congresso neste processo de tirar Donald Trump da presidência. E temos que insistir agora com o novo presidente, o presidente Biden, que vai entrar no dia 20. Temos que insistir com ele que ele seja um presidente del pueblo. Del pueblo, para o pueblo e por el pueblo. Isso é que Abraham Lincoln dijo em sua famosa declaração em Gettysburg. Um governo del pueblo, para o pueblo e por el pueblo. E temos que exigir do Sr. Biden que ele seja exatamente isso, para limpiar esses 4 anos, para limpiar a mancha internacional que estamos sofrendo agora como um pueblo. Eu estou cansado de escuchar que somos uma nação cristiana. Não somos, nunca fomos. Somos uma nação em que a maioria ha tenido alguma relação com a religião cristiana. Mas nadie pode dizer que somos cristianos como nação. Os abusos que hemos hecho dos países do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tentou derrocar mais de 50 governos. Mais de 50. Somente na América Latina, mais de 30 governos foram derrocados por os Estados Unidos. Não somos um povo cristiano, um país cristiano. Somos um país em que a maioria da gente diz que são cristianos, participam em alguma igreja ou outra. Mas a política americana nunca foi e não é cristiana. Temos que pensar e exigir, não que seja cristiana, porque seja para o pueblo nuestro e os pueblos do mundo. Os profetas do Velho Testamento
denunciaram o pueblo de Israel, vez após vez, por sua atitude antipueblo. E declararam que Deus ia castigar porque não estavam servindo os pueblos do mundo. Então, nós temos que corrigir tudo isso e já. Sacando este homem da Casa Blanca e exigindo que Joe Biden seja um presidente do pueblo, para o pueblo e por el pueblo. É uma missão que temos como membros da igreja como seguidores de Jesus Cristo. Que Deus nos perdone, nos dá tu presença, tu bendição, que podemos obedecer a missão nossa de servir o pueblo. Em nome de Cristo. Amém.